doy esa recomendación, no te vayas a mover, no te vayas a mover. El que tire es por el que oiga. Vamos a orar. Glorias. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Rápidamente se la leo yo en la versión NTV, y nos dice de una manera un poquito diferente, y nos dice: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán luz que lleva a la vida. Y queremos nuestro rostro, vamos a orar esta noche al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor, en tu casa. Gracias porque estamos celebrando este día, Señor, juntos en armonía, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que me das de estar aquí compartiendo y pudiendo llevar un mensaje a los corazones y mentes de mis amables hermanos y hermanas. Te pedimos, Señor, que seas tú esta noche hablando, que no sea yo, que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, que nos puedas hablar por medio de tu palabra y que podamos aprender algo esta noche, que podamos ponerlo en práctica también, Señor. Acompáñanos el resto de este día y de esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis amables hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Le agradezco por la oportunidad de permitirme estar aquí con ustedes compartiendo este mensaje. Y quiero iniciar rápidamente dándole el objetivo de esta meditación, pues obviamente es cumplir el propósito de Dios en mi vida, pero sobre todo a través de la obediencia a su palabra y también de ese avivamiento que tú y yo podemos tener por medio de la palabra del Señor. Y quiero comenzar rápidamente con la definición de qué es un compromiso. Un compromiso es una obligación que nosotros mismos contraemos. También es alguien que dio una palabra y la va a cumplir, o de sus planes está cumplirla. También una de ellas es un acuerdo mediante una concesión. Y cuando nosotros hablamos del compromiso, nos damos cuenta que el compromiso también implica cumplir ese compromiso que tú y yo hemos hecho, a pesar de que tengamos altos y bajos. También un compromiso es una promesa o puede ser una declaración de unos principios que tengamos nosotros. Yo quiero que esta noche nos enfoquemos en esto, en iluminar en la oscuridad. Iluminar en la oscuridad implica a veces ser la única persona que quiera hacer las cosas, o implica, tal vez, en algunos casos, sacrificar momentos de diversión, sacrificar amistades, sacrificar lugares a los que tú quisieras estar yendo o estar compartiendo, a causa de que quizás tienes un compromiso. Así como puede ser en el caso de los estudios. A mí me sucede a veces, y ahora que estamos un poco más en la iglesia, hay días en los que yo sé que no puedo comprometerme con ninguna otra actividad porque hay un compromiso, hay algo que cumplir. Y por aquí quiero empezar esta noche. Cuando nosotros partimos de la definición del compromiso, sabemos que es una capacidad que el ser humano tiene de reconocer o tomar una decisión para poder cumplirla. Esto implica que va a tener que haber ciertamente un desgaste, si le podemos llamar así, no necesariamente un desgaste físico, pero sí tiene que haber un tiempo en el cual tenemos que dedicar a las cosas a las que queremos alcanzar, ya sea para un compromiso o es porque sea una meta, sea un sueño, y ahí entra esta parte. Yo les he comentado que a mí me gusta mucho lo que son los vehículos y son las motocicletas. Mi abuelo andaba en moto, mi papá también, y ahora pues nosotros también crecimos con esa pila. Nosotros molestamos que traemos eso en la sangre y siempre le hacemos la broma a mis padres y así. Y quiero utilizar esta ilustración que yo de hecho la ocupé en el campamento de jóvenes del cual acabamos de volver hace una semana, para ser exacto, si no me equivoco, y hablábamos acerca de también poder ser una luz en medio de las tinieblas. Y cuando nosotros hablamos de lo que son los motores, sabemos de que hay una parte muy importante o algo que no puede faltar, y es la bujía. Hay bujías que pueden ser de diferentes tipos. Hay bujías económicas, hay bujías para cierto tipo de vehículos, como hay bujías para vehículos de alto rendimiento. Cuando nosotros vemos que cada una tiene un manual, así como la palabra nos enseña a nosotros por medio de la Biblia, tenemos una manera de funcionar, o uno sabe exactamente lo que tiene que llevar, utilizar y qué cosas desechar. Pues cuando hablamos de los motores, nos damos cuenta de que hay bujías que tal vez pueda que no sean las adecuadas para su vehículo o para su moto. Algunos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo sé yo si esa no es la bujía que yo necesito?
Pues nos podemos dar cuenta fácilmente en 3 factores rápidos, como lo puede ser de que el carro consuma más gasolina, de que el vehículo esté de una manera dispareja, que se sienta como que se va a apagar, y la otra es que pueda tener apagones de energía, pueda que la energía no sea constante. Aquellos que les gusta la música, aquellos que les gusta poner unas bocinas más grandes o tener un sonido mucho más grande, se ven involucrados en este momento en el cual tienen que conseguir una fuente que tenga más energía. Y esto vendría siendo la batería del vehículo. Y cuando nosotros vemos las bujías, cuando empiezan a fallar o empiezan a tener esos problemas en los vehículos, o empiezas a tener esos índices de que empiezan a tener problemas, a veces empezamos a buscar por todos lados, revisamos las llantas, revisamos los frenos, revisamos las pastillas, revisamos los discos, revisamos a veces esas cosas del exterior pensando que quizás ahí está el problema, pero no, el problema viene de adentro. Y no nos damos cuenta hasta el momento en que quizás alguien viene y te dice, mira, no se te ha ocurrido revisar las bujías. Y quizás nunca lo habías pensado, quizás tal vez lo había pasado por tu mente, pero no habías considerado hacerlo. Y cuando llega ese momento en que tú sacas la bujía y ves la bujía está totalmente carbonizada, está sucia, y por ende no hay chispa. Si no hay chispa, no puede haber una luz, si no hay energía, no puede haber una luz. Y esta ilustración es la que yo quiero utilizar para comenzar esto. Iluminando en la oscuridad implica estar limpios, implica estar preparados, implica también instruirnos y aprender. Y no podemos aprender o instruir a otra persona tampoco si nosotros no estamos generando esa chispa, porque estemos sucios, porque tal vez algunos nos hemos alejado, quizás nuestra relación con Dios ya no es como era antes, o es muy fluctuante, que es algo que se da mucho hoy en día, sucede, y más en los jóvenes, y me incluyo porque a mí me pasa, yo he crecido en una casa de pastoral, si le queremos llamar así, he crecido en la iglesia, pero eso no significa que uno es un gran teólogo, de que uno se sabe todos los versículos de la Biblia, al contrario, a veces es uno más tentado porque siempre has estado ahí, en la iglesia, y cuando empezás a salir, empiezas a tener experiencias, uno quiere probar, quiere ver qué hace esto, qué hace aquello, me voy a ir aquí con mis amigos, me voy para allá. Pero la base viene desde el principio, viene desde estar conectados y estar generando esa chispa. No podemos generar esa chispa en nuestra vida cristiana si nosotros no nos conectamos con el Señor. Y es más, yo hoy traje un pequeño artefacto que me salva la vida, y para los que algunos no lo conocen, esta es una batería de respaldo, o algunos le llaman un power bank, entre muchos nombres que tenga. Esta batería necesita estar cargada para poder funcionar con mi celular. Si yo no cargo esta batería, por más que yo tenga la batería, a pesar de que usted me diga, no, yo no la tengo, pues estamos en el mismo problema. No tenemos esa carga. No tenemos nada con qué solucionar y no puedo solucionar el problema porque esta batería no me sirve de absolutamente nada más que de espacio y de carga. Pero así funciona el cristiano. Nosotros debemos de entender que la palabra del Señor es nuestra fuente de energía. Es por el medio en el que Él nos habla a nosotros. Es por medio de la comunión, por medio de la oración, en la cual yo puedo tener una mejor conexión con el Señor. Pero no puede existir esa chispa, no puede existir esa energía si yo no estoy conectado a la fuente de energía. La fuente de energía es la palabra del Señor. Nosotros tenemos que cuidar, luego de esto, que también nosotros no podemos dejar esto conectado todo el día. Y algunos manuales lo dicen, muchos de nosotros no leemos los manuales. Y a mí me sucede. A mí me gusta mucho lo que son esas cosas de los Legos o de los bloques, así. Y hay muchas versiones que sacan vehículos. Y a veces quizás como yo digo, no, si yo ya sé cómo es este carro, ya sé cómo va, me puedo las curvas por lo menos. Uno se la quiere llevar de salsa y viene y hace el carro según como usted cree. Y después ve que le quedó todo chueco. ¿Y por qué le quedó todo chueco? Fácilmente porque usted no siguió las instrucciones. Las instrucciones están brindadas en el mismo paquete, en la misma caja, y vienen en una gran presentación. Pero ahí uno toma la decisión de no seguir las instrucciones y después decimos, ¿y por qué me quedó todo chueco este carro? Le falta una llanta, quizás le falta un guardafango, el parabrisas de adelante se lo puse atrás y quizás quedó todo desfigurado el vehículo. Y no entendemos por qué. Y no sucede lo mismo en la vida cristiana.
A mí me ha sucedido 1001 veces. Cuando he tenido la oportunidad, se lo he dicho a los jóvenes, a veces uno quiere solucionar las cosas a su manera, a veces uno cree que tiene la razón. El problema de creer que uno tiene la razón es de que a veces uno es más tonto por creer que tiene la razón. Y usted cree que va a resolver los problemas a su manera o que ya lo tiene solucionado, y a veces el Señor te dice, no es por ahí, no es así como yo quiero llevarte. Cuando nosotros comprendemos la parte del compromiso y la parte inicial, que sería la fuente de energía, que es la palabra del Señor, entramos a el primer punto. Y el primer punto para mí es que hay un rol que debemos asumir. Y nosotros lo leemos en Mateo 5:14, si gusta lo busca. Yo se lo leo por acá. Pero en resumen, nos está diciendo de que somos nosotros la luz del mundo. Pero no podemos ser la luz del mundo creyendo que nosotros tenemos la razón o que las cosas son a nuestra manera. Tenemos que apegarnos a la palabra del Señor. Búsquelo por ahí. Yo lo voy a buscar rápidamente aquí en mi Biblia. No crea que no ando mi Biblia, la ando digital. Mi papá me regaña por eso, pero estoy aquí en confianza, así que espero que no le vayan a contar. Bueno, Mateo 5:14, lo leemos y nos dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Qué era un almud? Un almud era como un cierto tipo de canasta, un cierto tipo de, como un cobertor, por así decirlo. Y nos dice, sino sobre el candelero, y alumbra a todas las casas que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es un mensaje muy importante, porque aquí nos está diciendo algo que nos sucede a nosotros como los cristianos, y yo me incluyo, yo me confieso esta noche, y una de las cosas que a mí más me daba pena y era compartir mi fe, era hablarlo con mis amigos, era hablarlo con mis conocidos, o con la gente que quizás ni siquiera éramos amigos, tal vez éramos de hola y adiós, pero sabían de que yo era un hijo de pastor. Pero a mí me daba pena compartirles, a mí me daba pena a veces decirle, porque yo decía, estos locos me van a hacer a un lado, y en muchos casos sucedió, no se lo voy a negar. Muchas personas que piensan, no, como son cristianos yo con ellos no me junto, o no, yo no me llevo con ellos por X o Y, porque quizás tienen una imagen errónea de lo que verdaderamente es la iglesia y qué es ser un cristiano. Y a mí me daba pena, y una de las cosas que quizás ahora yo lo puedo hablar con madurez, porque me daba pena acercarle o invitar a un amigo, hasta que de la nada yo dije, no, ¿y por qué soy así? Al contrario, deberíamos de compartir nosotros. Y es aquí cuando yo quiero que entendamos sobre el rol que debemos asumir. Nosotros debemos asumir el rol de hijos de Dios. Y no solamente de palabras, no solamente de que nosotros lo vivamos, o no significa que solamente en mi comunión con Dios en privado, sino que significa compartirle con los demás. Ahorita le cuento un ejemplo de algo que me sucedió en el campamento, y hubo el momento, ya casi, si no me equivoco, fue el día jueves, es el día que nosotros vamos al pueblo, y luego del pueblo, del día del pueblo, perdón, hay un día que es el día viernes, que es el día que se hace la consagración. Para hacer la consagración, pues rápidamente se lo explico, agarramos unos listones y cada listón tiene un significado, el cual usted pues está haciendo un compromiso con el Señor. Entre ellos está, digamos, el de la familia, está el del servicio, está el de mi interior y está el del pastorado. Entre los 4 o 5, usualmente siempre hay uno que trae muchos, y usualmente es el interior. Y a mí me llamó la atención de que muchos de los niños eran niños nuevos, eran niños del colegio, y muchos de ellos, al momento de que ya se les da que pueden estar solos, pueden tener un momento de reflexión para usted orarle al Señor, leer su Biblia y poder saber qué decisión tomar con respecto a la consagración. Se hizo un espacio que era de consejería y también de charlas por edades y de género también, obviamente. Y cuando sucedió esto, pues yo estaba ayudándole ahí a un amigo a hacer unas cosas. Estábamos haciendo un video de todo lo que se estaba haciendo ahí en el día del campamento. Y cuando sucedía esto, luego se me acerca el pastor David Villalta, yo sé que muchos lo conocen, y me dice, mira loco, ¿me puedes hacer un favor? Ayúdame con una consejería, fíjate que son demasiados.
necesito que me ayudes. Voy a llamar a Abelino, voy a llamar a los demás que estábamos ahí, que somos, por así decirlo, como los más nuevos. Entonces estábamos ahí y yo con pena, yo honestamente, pues sé que me falta mucho más todavía estudiar, prepararme y estamos en eso, pues, pero no hemos concluido todavía. Y yo le digo, hey David, pero consejería, eso ya es como otra onda, ¿ve? Y me dice, hey loco, dale, yo sé por qué te lo estoy diciendo, dale. La cosa es que yo me acerco con pena, yo tenía miedo todavía de medio conversar porque no sabía con qué tema me iba a salir. Y viene un joven de casi, ¿qué? 10, 11 años y súper maduro y todo. Me encantó la manera en cómo empezó a hablar y se escuchaba como que estaba hablando con una persona mayor. Y cuando me dice su edad yo me quedé sorprendido. Y yo le dije, hey, ¿qué onda? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas a alguien que ore por ti? ¿Necesitas que te escuchemos? ¿O qué es lo que te pasa? Y viene él y me empieza a decir, fíjate que yo tengo muchos problemas de depresión. De entrada, yo soy una persona atea. Y yo me quedé como en shock. Y le pregunto, ¿y entonces cómo decidiste venir al campamento? ¿O cómo estás acá en el campamento? Y me dice, fíjate que yo estoy acá, me dijo, porque mi abuela escuchó del campamento. Y pues ella obviamente es cristiana, mi familia es cristiana, pero yo soy ateo. Y me lo recalcaba. Y me lo recalcó como 5 veces en la conversación que estábamos teniendo. Y por ende yo me puse un poco más nervioso porque dije, no puedo ser muy tajante en la manera de las cosas que diga y tampoco pues puedo ser demasiado fluctuante con lo que voy a hablar. Entonces empezamos a conversar y todo y me dice, de la nada se puso a llorar y me dice, fíjate que yo creo que el Señor me trajo aquí con un propósito. Y yo le dije, ¿cómo así? Si tú no crees en Dios, entonces ¿a qué te referís? Y me dice, fíjate que ahorita, hace unos minutos me acaban de llamar, que mi abuelita, la que me mandó al campamento, se acaba de caer y se acaba de quebrar toda la mano y el codo, me dijo. Y yo me quedé como que, wow, vea, y te podemos ayudar en algo, hay alguien allá que le ayude y todo. Y me dice, sí, ya están todos viendo esto. El problema, me dice, es que yo siento de que esto ha sucedido a causa de que yo vine al campamento. Y yo le dije, ¿a qué te referís? O sea, no tiene sentido absolutamente nada lo que tú me estás diciendo. Y viene y me dice, no, es que de verdad yo siento que le ha sucedido esto porque yo voy en contra del Señor. Y vine yo y traté de tener una conversación con el joven, tratar de hacer que entrara un poquito en razón y que se calmara un poco porque estaba bastante mal. Y en el momento le digo, mira, ¿sabes qué? A mí me gustaría poder orar por ti, poder orar por tu abuelita, que era como su madre, y eso creo que era lo más difícil para él. Yo le decía, hay un momento en el cual el Señor te va a llamar la atención, y no necesariamente significa que lo que te haya pasado suceda porque es de parte del Señor. A veces también pueden venir pruebas por parte del enemigo. Y si el Señor te ha puesto en tu corazón, le dije yo, de que tú sientas acercarte y pedir una consejería, a pesar de que tú vengas clavado en tu mente de que sos un ateo, de que Dios no existe, de que Él no tiene nada para ti, es porque Él tiene un propósito para ti. Y Él viene y me dice, ¿sabes qué? Yo no le había comentado a nadie, pero yo soy un fotógrafo, me dijo. Yo soy un fotógrafo, hago cosas de vehículos, hago cosas de motos y también hago como de personal. Y trabajo para diferentes empresas. Soy un chico súper joven y yo me quedé asombrado, de verdad. Y me dice, fíjate que yo no estoy como muy seguro de lo que el Señor va a hacer en mi vida o por qué estoy acá. Pero yo quiero iniciar esta noche. Yo me he sentido tocado por la alabanza, me he sentido tocado en el momento de la oración, a pesar de que yo no crea en Él, me dijo. Pero yo quiero empezar a servirle. Y yo he visto tus prédicas, yo he escuchado tus prédicas. Me dice, y varios de mis amigos me dicen, ¿qué te va a enseñar este loco? ¿Qué te va a enseñar este men? Y yo le digo, muchas veces yo he pensado de la misma manera. Y para orgullo, pero no orgullo para exaltarme ni nada, sino que me sentí orgulloso en el momento de que me dijo, tus prédicas me han ayudado mucho. Y también por esa razón, yo al final le dije a mi abuela que sí, que iba a ir, porque ella ni quería estar en la casa. Y por eso decidí acercarme a ti, me dijo, y no a otros pastores. Y ahí fue cuando yo me sentí como que, wow, qué gran responsabilidad, qué gran carga de una u otra manera. Y es acá cuando yo le hago realce en que tenemos que aceptar un rol, hay que asumir el rol de nosotros como hijos del Señor. Porque cuando nosotros andamos lejos de su palabra, cuando nosotros estamos fuera de su comunión normal que tal vez pueda usted tener con el Señor,
nos comportamos de diferentes maneras. Herimos a las personas y no nos damos cuenta, hablamos o criticamos, señalamos sin saber. Y eso es algo que yo les digo en la central y a mí me enorgullece muchísimo de que es algo de que ahora se ha roto esa barrera, de que antes quizás las personas porque estaban tatuadas, porque quizás tenían aretes, porque quizás tenían un estilo de cabello bastante exótico, excéntrico, quizás no llegaban porque les daba pena, no les gustaba que los estuvieran criticando, estaban ahí en los momentos en los que quizás en vez de estar orando, en vez de estar cantando, estaban más concentrados en lo que la gente decía. Y ahora se ve esa diferencia. Ahora ve personas que llegan a la iglesia y son personas que quizás usted ni se imaginaría que van a la iglesia. Pero eso es a lo que ha venido a rescatar el Señor. A ellos eso es lo que ha venido a traer. No significa de que porque tal vez usted y yo nos veamos de otra manera, o porque andemos así todos elegantes. Para mí, créanme que esto es como andar elegante. Yo amo andar en jeans y una camiseta, yo soy feliz, no necesito nada más, el mismo par de zapatos y estamos bien. Y nosotros a veces no nos damos cuenta de que quizás porque estás en una iglesia, estás en un ministerio, pensás que a veces sos más que otra persona. Y lo que nosotros debemos de asumir, valga la redundancia, al momento que asumimos el rol de ser hijos de Dios, es que nosotros somos luz, y no una luz solamente para nosotros, sino una luz para compartir, una luz para acercar a otra persona. De lo que más me encantó de este campamento es que pude hablar, creo que con 3, 4 jóvenes, que fue como consejería, charla, digamos, y con otro de ellos que hablé, sentí como que estuviese hablando conmigo mismo. Y me decía, es que yo siento que mis papás no... En el momento que yo quiero hablar con ellos, yo no puedo. En el momento que yo quiero hacer algo o opinar algo, mejor ya no lo hago. Porque después dicen de que yo estoy hablando cosas que no debo o pensando en cosas que no debo. Me dice, pero yo soy cristiano. Y en todo el grupo de mis amigos, a veces ellos toman, ellos fuman, me dice, ellos consumen otras cosas. Y siempre me dicen, probá. Y él, muy orgulloso, me decía, fíjate que yo jamás he caído en eso. Y eso es algo que yo puedo recalcar de la vida de este joven. Y ahí fue cuando yo le dije, ahí es cuando tú tienes que recordar que tú sos la luz del mundo. Cuando el Señor nos dice esto, de una u otra manera nos está formando parte de Él. Porque no es que tú seas la luz, Él es la luz. Y por medio de Él tú puedes ser y obtener ese avivamiento para poder avivar a alguien más. Es como aquel que quizás, no sé, de clases o algo de algún tipo, y quizás trata de enseñarle, trata de decirle, hace esto, hace aquello, y la persona no le pone atención, y quizás por no ponerle atención, no acata las indicaciones, y usted dice, qué dundo este bicho, ¿por qué no entiende? Y el Señor a veces piensa lo mismo de nosotros. ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué estamos haciendo las cosas de una manera que no es la correcta? Es porque no estamos conectados a la fuente de luz. Y de hecho, no podemos emanar esa luz si estamos lejos. No podemos emanar esa luz si estamos en tinieblas. Y eso es lo que a mí me encantó de hablar con este joven. Porque él me decía de que muchos de ellos le decían, Tomás, en los momentos que él se sentía triste, me dice, yo soy de las personas que me guardo las cosas. Yo le dije, te entiendo perfectamente. Yo soy de los que quizás me guardo todo hasta el momento que exploto y ahí pues obviamente el resultado no es muy bueno. Y me decía, yo no puedo, a veces me lleno de ansiedad, me dice, acabo de iniciar una relación y ya llevamos casi que un año y medio, me dice, yo quiero formalizar, quiero tener una familia con ella, y yo jamás había escuchado a un niño tan pequeño hablarme así, y yo me quedé asombrado, vea. Y me dice, fíjate que para mí mi escape es la música y los libros. Y yo le dije, ¿sabes qué? Para mí fue casi de la misma manera, solo que quizás yo me metí más en lo que son los deportes y la música. Para mí siempre ha sido como un escape, algo que a mí me relaja. Y él comentaba esto, vea. Y me decía, yo leo libros y todo, a manera de tratar de compartirles un poco de conocimiento a mis amigos. A pesar de que no sea lo de la Biblia, a pesar de que quizás no sea algo relacionado con la iglesia, pero yo les comparto las cosas. Y me molestan, me dice, porque escucho los cultos de la iglesia, escucho a tu abuelo, me dice, escucho ahora a tu papá, y ahora que tú has estado, pues yo también te he escuchado. Y para mí eso me hizo sentir muy bien, en el momento que yo hablaba con él. Me hizo sentir como que estuviera hablando conmigo mismo, de pequeño. Y empezamos a hablar y a tener esta conversación, y el momento que ya quizás era la hora de la cena, y recuerdo que el pastor Casa Malguapa llegó por ahí,
buscándonos, porque pues obviamente se hizo oscuro y estábamos sentados en medio de la nada, en Montesión, y no se veía absolutamente nada y solo logramos ver una luz y nosotros pensábamos que era una seguridad, entonces seguimos hablando y hablando, y hasta que en eso llega el pastor Casi y me dice, hey, ya es la hora de la cena y ustedes qué ondas, llevan aquí como un buen rato hablando. Y yo me tomé ese momento para poder compartir con él las cosas o consejos que yo también he podido recibir de parte de otras personas para poder salir de esas cosas o de esos momentos difíciles, esos momentos que estás desesperado, que estás lleno de ansiedad, que no sabes qué hacer, porque quizás no estás volviendo a la palabra, sino que estás tratando de hacerlo por tus propias razones. Cuando nosotros comprendemos que somos llamados a recibir la luz, no es suficiente ser expuestos por la luz. Como les decía, debemos responder a la luz, porque también depende de nosotros si la luz la aceptamos o la rechazamos. Y esto puede funcionar con un espejo. Un espejo, obviamente, si usted le refleja la luz, aquellos que se acuerdan, yo me acuerdo cuando estaba de moda esos láseres que vendían por los estadios, que eran verdes o rojos, y que uno los llevaba al colegio y se los decomisaban, porque uno al maestro le empezaba a hacer en los ojos así rápido, y lo quitaba y decían de que eso lo podía dejar ciego. Y es como que usted agarrara el espejo y yo vengo acá y empiezo a alumbrar, y obviamente esa luz me va a reflejar a mí. Pues esa luz es la que nosotros tenemos que reflejar, viniendo de parte de la fuente de luz, que es el Señor, que es su palabra, para la vida de los demás. Pero depende de nosotros si la aceptamos o no. A mí muchos años me sucedió que yo no quería nada que ver con la iglesia. Yo agradezco la confianza de los pastores de acá. Pido a Dios siempre en oración que no hagamos las cosas por conveniencia, que no hagamos las cosas por nosotros mismos o por nuestros méritos, sino que lo hagamos todo para la gloria y la honra del Rey. Para que todo lo que usted haga pueda ser excelente de Dios, es cuando te llegan quizás a decir, hey, mira, fueron tantas almas para el Señor, fueron tantas personas, fueron tantas conversiones. Y son esos momentos en los que tú decís, gracias Señor, gracias Señor, porque por tu misericordia yo también puedo ser una herramienta. Tú y yo podemos ser una herramienta en el área en la que tú estés. No significa que porque no estés aquí parado compartiendo un mensaje, porque tú no seas el vocalista, o tú no seas el baterista, o lo que sea, o tú no seas el hermano de medios, no significa que tú no puedas brillar la luz de Cristo. No significa de que tú no puedas reflejar esa luz donde sea que estés. Si algo nosotros como familia, o mis hermanos en este caso, somos 3, yo soy el mayor, está Lucas y está Marcos, y una de las cosas que en mi casa siempre existió, o era por ley, era saludar a donde fuera que llegáramos. Y es algo que hasta la fecha creo que nosotros lo hacemos hasta inconscientemente. Saludamos a, como puede ser el presidente de una empresa, como puede ser la persona que hace la limpieza con el mismo respeto. Y es algo que a nosotros se nos inculcó. Y a veces me da risa porque con mis hermanos, más que todo con el pequeño, que lo molestamos que tiene el carácter combinado de mi abuelo y de mi papá, y se imagina del demonio. Entonces, nosotros molestamos a Marcos porque es mecha corta. Y él a veces va caminando y nos sucede a veces en la iglesia o vamos para Gamaliel. Casi que siempre nos mantenemos en la misma zona, ¿verdad? Y vamos caminando y quizás algún hermano o hermana viene bajando y Marcos viene y Dios le bendiga, hermano, con permiso, o buenos días, o lo que sea. Y quizás el hermano no lo saludó, a saber si porque no lo escuchó, porque simplemente no le quiso saludar, o yo qué sé. Y viene este loco y se pone como que es un chihuahua todo bravo. Y yo le digo, hey, tranquilo, tú marcaste la diferencia. Tu nivel de educación se puede anotar ahí. Si no te escuchó, pues ahí déjalo, no hay ningún problema. No es algo que tú le vas a ir a reclamar tampoco, porque tampoco está obligado a saludarte, ¿verdad? O sea, puede ser, hey, con permiso, y ya, ¿verdad? No pasa nada. Y yo le decía, ¿y por qué te llenas de enojo? ¿Por qué te llenas de eso? De que no te saludaron, o porque quizás el hermano ni siquiera te vio, si sos bien chiquito, le digo. Quizás pasó caminando y no te vio. Y es esto a lo que yo le quiero recalcar esta noche con el primer punto. Que ser la luz implica ser esa luz o marcar esa diferencia donde sea que tú estés. De la manera que sea. Que se pueda ver que tú eres una persona cristiana.
En la iglesia nos sucede con Taber Empleos. Taber Empleos, si usted no lo sabe, es algo que su iglesia tiene, donde usted puede llegar a dejar su currículum y muchas de las empresas llegan al tabernáculo a buscar personal. Y uno de los comentarios que más se escucha entre las empresas que usualmente llegan es: no, contrátelo si es cristiano, es una buena persona, una persona honesta, una persona responsable, una persona que no va a andar con cosas que no debe y así. Y muchas veces son las personas que son consideradas mejor opción para cada una de estas empresas o lugares donde vayan a trabajar. Cuando nosotros marcamos esa diferencia, y esa diferencia se puede ver en nosotros, es cuando nosotros podemos despertar la curiosidad también del amigo, de la amiga, de aquel que quizás te dio pena, como a mí me sucedía, y yo con mucho orgullo le puedo decir, ahora es uno de mis amigos que se congrega en la iglesia y los miércoles no falta. Es más probable a veces que yo falte y este loco está ahí. Y es una de las cosas que yo me enorgullezco, porque digo, wow, Señor, es un gran paso para mí. Tal vez no sea un gran paso para otros, pero para mí sí fue un gran paso romper esa barrera de miedo. Y nosotros podemos ver de que podemos marcar esa diferencia siendo un cristiano, pero no un cristiano de palabras, no un cristiano tal vez solo de que estemos en nuestra casa o en nuestra comunión con Dios en privado, sino que sea algo que pueda marcar una diferencia en la vida de los demás. Como le empecé contando de este joven, el primero de que se acercó, antes de todo esto de la consagración, él me decía, mira, yo la verdad es que no sé qué listón agarrar, yo no quiero fallarle a Dios, y esa frase a mí se me grabó, yo no quiero fallarle. Y entendí que quizás su ateísmo, quizás su manera de pensar, porque quizás ni siquiera era ateo, simplemente era de palabras, era porque simplemente él tenía grabado en su mente el no le quiero fallar a Dios, porque tal vez le gustaba hacer otras cosas o lucha con otras cosas. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor por medio de un compromiso, nosotros también debemos de entender que hay 4 factores los cuales nos van a servir en nuestra vida. El primero de ellos es nuestra obediencia. Cuando yo obedezco la Biblia, se me será más fácil obedecer a mis padres, autoridades, y también podré iluminar con humildad. Porque siempre hay uno que siempre quiere llevársela de que sabe más, de que puede hacer las cosas mejor y así. Pero cuando nosotros estamos conectados a la fuente de luz y tenemos esa comunión constante, esa lectura de nuestra palabra y esta oración, nosotros vemos que en nosotros hay un grado de humildad. Ese pequeño ego empieza a disminuir, o ese ego que tal vez algunos lo tienen muy arriba, empieza a disminuir. Nosotros empezamos a obedecer y empezamos a poder ser capaces de iluminar con humildad aquellos que nos rodean, aquellos que nos acompañan y aún en nuestras familias. Porque hay muchas familias en las cuales quizás nadie es cristiano, quizás nadie conoce al Señor, pero hay uno que está luchando, hay uno que está tratando de iluminar, hay uno que está tratando de tener ese avivamiento en toda la familia. Cuando yo hago este compromiso, yo me comprometo a brillar en este mundo de oscuridad, porque yo conozco la luz. Pero de nada me sirve solamente conocer la luz si en mi compromiso no está el iluminar cada una de mis decisiones o de mis acciones. Yo debo estar seguro de que si yo estoy tomando la decisión de tener el compromiso con el Señor, ya sea de una lectura bíblica, ya sea de una oración, ya sea de venir a un culto, o qué sé yo, algunos que se van un poco más al extremo de ayunar, entre otras cosas, es un compromiso personal que usted y yo estamos teniendo con Dios. Nosotros debemos de entender de que por ende nuestras decisiones y acciones serán iluminadas porque estamos apegados a la fuente de luz, que es la palabra del Señor. El tercero es mi propósito. Mi propósito tendría que ser compartir la luz de Jesús con los demás. No la mantengamos oculta como lo leímos al principio, en el segundo versículo que leímos en Mateo 5, nos hacía la mención sobre el almud. Y es como que usted agarrara la luz y la encendiera, puede encender la luz de su celular o puede ver los focos también. Y es como que si la tapáramos con una colcha, la tapáramos con una manta, la tapáramos con una almohada, tal vez la luz sí va a estar encendida, pero la luz no puede ser percibida.
¿Por qué no puede ser percibida? Porque hay algo que lo está obstruyendo. Hay algo que está obstruyendo, así también como lo hablamos de la bujía que esté sucia, la bujía que quizás ya está quemada, ya no sirve, es porque hay algo que causó ese problema. Siempre es que la carrera que no tiene fin es la mejora continua, en el área que sea. Si tal vez algunos luchamos con nuestra boca, algunos luchamos con, no sé, algún mal hábito que quizás no sea lo correcto, usted debe de tratar de mejorar. Pero ¿cómo va a mejorar? Es haciendo un compromiso. Porque quieras o no, uno siempre se pone nervioso. Y aunque no lo crea, yo creo que a veces uno se pone más nervioso acá que en la central. Cuando uno anda afuera, para mí es más, no sé, me da más nervios. Y uno anda así como que comiéndose las uñas. Pero son esos momentos en los que nosotros debemos de reflejar esa luz. Que somos diferentes porque somos cristianos. Que somos diferentes porque no somos cristianos de palabras. No somos cristianos solo de lo privado, sino que somos cristianos también con los demás. Que podemos acercarnos a los demás. Si usted ve a alguien necesitado, ayúdele. Si usted puede hacerlo, obviamente. Tampoco va a aparecer alguien que le vaya a pedir, qué sé yo, deme su casa, la necesito, y usted se la va a dar, tampoco. Pero, si usted puede ayudar a alguien, hágalo. Si usted puede, tal vez tenía un $5 en su bolsillo y era todo lo que andaba, pero quizás esa persona no tenía que cenar, sea usted el que marque esa diferencia. Sea usted en el cual se pueda ver ese avivamiento de parte del Señor. Y no esa luz que tal vez algunos tratamos de llevar o aparentar, sino esa luz verdadera que solamente obtenemos por la palabra de nuestro Señor Salvador. En Mateo 5:14 y 16, hasta el 16, como lo leíamos, nos dice algo muy importante, que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí nos da un mensaje especial e importante. No significa que vean nuestras obras, no dice que vea nuestras buenas obras para que nosotros nos glorifiquemos o para que nosotros nos sentamos la gran cosa, como decimos nosotros, sino que para que vean que las obras buenas glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando lo vemos en la NTV lo dice de la misma manera: dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Para ir medio cerrando, antes de el último punto, que es el testimonio que debemos compartir. Hay un testimonio que debemos cuidar, hay un testimonio que debemos compartir, y es algo muy importante que a veces no lo cuidamos lo suficiente. A mí antes me pasaba, y cuando a mí alguien me reclamaba algo, y obviamente no estaba ni estudiando teología, ni siquiera quizás pasaba por mi mente, yo decía: no hombre, si el pastor es mi papá, no soy yo. Y esa era la manera en la que yo me limpiaba. Y quizás era la manera, o la peor manera de hacerlo. Porque decía: reclamarle a él, si yo no le tengo que rendir cuentas a nadie. Pero verdaderamente estaba en oscuridad porque no comprendía de que quien le debemos las cuentas no es a nuestros padres, sino a nuestro Padre Celestial. Aquel que siempre está pendiente de nosotros. A pesar de los momentos que quizás no sean muy buenos, Él siempre está ahí contigo. Él siempre ha cuidado de ti. Yo no lo comprendía. Yo no entendía lo del testimonio, lo importante que era. Hasta que tuve esta conversación con este joven en este campamento, en el cual me sentí tan lleno de mi corazón porque sentí que estaba hablando conmigo mismo. De verdad se los digo. Y le pude decir: hey, mira, no te rindas. En esos momentos en los que de verdad estás lleno de ansiedad, que no sabes qué hacer, que no sabes con quién hablar, recurrí a la palabra, recurrí a la oración. Si tus amigos te molestan, así como a mí me ha pasado, que tengo muchos amigos que quizás en el momento que empecé a estudiar o en el momento que empezamos a involucrarnos más, era como que tal vez ya no te invitaban, tal vez ya no te llamaban, no te escribían. Algunos porque obviamente no te quieren hacer tropezar o no te quieren hacer vivir lo mismo que ellos están viviendo, como hay otras personas que dicen: no, yo con este ya no quiero nada. Yo le dije: te va a pasar eso. Va a llegar un momento en el cual quizás vas a estar solo y vas a decir: Señor, pero puchica, dejé a todos mis amigos, dejé todos mis hobbies, quizás dejé toda mi diversión por estar aquí en un servicio de jóvenes, por estar aquí en la iglesia, por estar aquí sirviendo. Pero le digo a este joven: son esas recompensas
que no tienen precio. Son esas recompensas o bendiciones que van a venir de parte del Señor, que ni tú ni yo te imaginas. De la nada, donde menos te creías que te iban a llamar o donde menos creías que ibas a ser necesario, surge ese mensaje, surge esa llamada, surge ese contacto, y es cuando tú dices: Señor, gracias. Gracias porque por tu misericordia yo puedo ser limpiado y también puedo iluminar a otra persona. Mi meta esta noche es que usted y yo recordemos de que todos podemos iluminar. Tal vez algunos iluminamos, pero hemos caído, así como lo leíamos en el versículo, que lo hemos tapado con un almud, lo hemos tapado con un plato, lo hemos tapado con una servilleta, una manta, una colcha. Y quizás hemos tratado de mantener eso solo para nosotros, para que no nos critiquen, para que no me vayan a señalar. Pero para mí, esta noche mi deber es recordarle que usted y yo podemos ser una herramienta del Señor, que usted y yo podemos percibir y tener ese avivamiento por medio de la palabra, no por medio de lo que nosotros creamos, no por medio de lo que nosotros nos digan, sino que nosotros tenemos que conectarnos a la batería de vida, a la batería de luz, a la batería de toda la energía que podamos obtener, que es la palabra de Dios. A pesar de que los momentos sean de oscuridad, tú y yo podemos iluminar si nos conectamos a la batería del Señor. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar esta noche.